Este es el video del capítulo 5 del libro Teoría Económica de Walter Nicholson, el cual se llama efecto ingreso y efecto sustitución. Se empieza con las funciones de demanda, la función de demanda marshalliana en este caso, la cual nosotros ya sabemos que depende de los precios y de los ingresos, que en este caso representamos como M. Como estamos tratando de dos bienes, del bien X1 y del bien X2, entonces la demanda marshalliana también tiene que depender de dos precios, del precio 1 y del precio 2, y además de los ingresos. Aquí tenemos el desarrollo matemático de la demanda marshalliana del bien X1 y del bien X2 para una función Cobb-Douglas, y la cual nosotros lo llamamos en el video anterior, el cual se llamaba desarrollo matemático. Ahora, las propiedades de la función de demanda marshalliana. Tiene varias propiedades, pero a mi parecer lo más importante son estas tres, ¿no? La primera, que dice que es homogénea de grado cero en los precios y en los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Si los precios aumentan en una proporción y los ingresos aumentan en esa misma proporción, la demanda marshalliana no va a variar. Un pequeño ejemplo un poco numérico sería, si yo tengo el bien X1 y de ese bien X1 sus precios aumentan en 10% y además sucede que mis ingresos de mí aumentan en 10%, la demanda de ese bien X1 no va a variar, va a seguir siendo la misma. ¿Ya? Eso es lo que se refiere la homogeneidad de grado cero. Ahora, la ley de Warras, que dice que todo lo gastado tiene que ser igual a los ingresos. Pero esto tiene que cumplirse para todos los bienes que pertenecen a la demanda marshalliana. Ahora, la unicidad y convexidad. Con unicidad se entiende que solamente es un punto. Un punto, es decir, la demanda marshalliana tiene que ser un punto. Pero para que se cumpla la unicidad, antes tuvo que haberse cumplido que la función de utilidad haya sido estrictamente cuasi-cóncava o las preferencias del consumidor hayan sido estrictamente convexas. Si se cumple eso, existe unicidad. Pero si no se cumple eso, la función de demanda ya no es una función de demanda, una demanda, sino se llamaría una correspondencia marshalliana en la cual la función de demanda ya es varios puntos. ¿Ya? Ahora, la convexidad, igual. La función de demanda marshalliana va a ser estrictamente convexa si la función de utilidad era estrictamente cuasi-cóncava o si las preferencias eran estrictamente convexas. Ahora, las variaciones en el ingreso. Las variaciones en el ingreso se van a dar cuando, por decir, el ingreso aumenta, el ingreso disminuye. Cuando el ingreso aumenta, eso se va a ver reflejado en la restricción presupuestaria. Si nuestro ingreso aumenta, la restricción presupuestaria se va a trasladar paralelamente hasta la derecha. O lo mismo que decir, se va a ir para arriba la restricción presupuestaria. Y cuando los ingresos disminuyen, la restricción presupuestaria va a desplazarse paralelamente a la izquierda o se va a ir, o digamos que la restricción presupuestaria se va para abajo. Matemáticamente lo podemos ver de esta forma. La derivada parcial de la demanda del bien XY respecto a la derivada parcial de los ingresos. Ahora aquí tenemos bienes normales y bienes inferiores. Esta es la gráfica para un bien normal y la gráfica para un bien inferior. Vamos a empezar con la gráfica de izquierda, que es para el bien normal. Partimos de este punto que está aquí, la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia más baja. Pero como dijimos, si aumentan los ingresos, la restricción presupuestaria se traslada paralelamente hacia la derecha o se va para arriba. Y eso es lo que está pasando aquí. Primer aumento de ingresos, aquí segundo aumento de ingresos. Y todos estos puntos que están aquí son donde el consumidor está maximizando su utilidad. Pero ¿qué pasa? A ver, si aumentaron los ingresos, la demanda del bien o la cantidad que estamos consumiendo del bien X1 aumentó hasta X1.2 y si sigue aumentando, aumenta hasta X3, hasta que está aquí. ¿Eso entonces qué quiere decir? Cuando se trata de bienes normales, si aumenta el ingreso, la demanda o la cantidad que estamos consumiendo de ese bien va a aumentar, ¿ya? Y matemáticamente lo podemos ver así. Para la variación de la demanda del bien de XY respecto al ingreso, tiene que ser mayor que cero. Porque si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. La cantidad demandada. Ahora aquí, para bienes inferiores. Aquí tenemos el bien X2, es un bien normal, y el bien X1 es un bien inferior. Al igual que en el anterior, los ingresos aumentan. Si los ingresos aumentan, se traslada paralelamente para la derecha o si no se van para arriba. Lo mismo que si que se vayan para arriba. Aquí, en este punto está maximizando al inicio. Luego que ha sufrido un aumento del ingreso, estaría maximizando en este punto el consumidor. Luego que ha sufrido otro aumento del ingreso, el consumidor seguiría maximizando aquí, más arriba. Pero ¿qué pasa? Al aumentar el ingreso, la demanda de este bien X1, que es un bien inferior, disminuye. Entonces, si hablamos de bienes inferiores, al aumentar el ingreso, la demanda de ese bien disminuirá.
Y esto lo vemos de esta forma, ¿no? En la cual la derivada parcial de la demanda respecto al ingreso tiene que ser menor que 0. Ahora, si unimos los puntos que maximizan la utilidad del consumidor cuando ha sufrido variaciones el ingreso, esa unión de puntos se llama la curva oferta-ingreso, ¿ya? Y como ven aquí, la curva oferta-ingreso para bienes normales va a ser como parecido a una recta de 45, aunque no va a ser una recta de 45, va a ser un poco curveada. Y aquí en los bienes inferiores se va a notar una curva oferta-ingreso con pendiente negativa. Con pendiente negativa va a ser, pero mucho más inclinada, ¿no? Un poco inclinada, que se va para arriba, 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 decir para arriba. Y por lógica va a ser tangente a X2. ¿Ya? Ahora, aquí, las variaciones en el precio de un bien. Cuando varía el precio de un bien, suceden dos cosas. Sucede el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Ya? Resumiendo, a ver, aquí el efecto sustitución tiene toda esta definición y el efecto ingreso toda esta definición. Pero al menos yo lo entiendo de esta forma. Que el efecto sustitución se da cuando varía el precio, pero el consumidor se queda en la misma curva de indiferencia. Y el efecto ingreso se da cuando varía el precio, pero el consumidor se traslada a otra curva de indiferencia. ¿Ya? A ver aquí. Vamos a ver esto que está aquí. Vamos a ver aquí el efecto sustitución y el efecto ingreso. En esta gráfica que está acá, para el bien X2 y para el bien X1. Partimos de este punto que está aquí, del punto A, en donde el consumidor está maximizando su utilidad. Pero ahora, pasa que el precio del bien X1 disminuye. Al disminuir el precio del bien X1, la recta presupuestaria gira un poco a la derecha. Entonces, al girar la restricción presupuestaria, el consumidor ahora estaría maximizando en el punto C, en el punto que está aquí, en el punto C. Pero el consumidor no pasa de frente desde el punto A hasta el punto C. Siempre tiene que pasar del punto A aquí hasta este punto, hasta el punto B. Ese paso del punto A hasta el punto B es el efecto sustitución. ¿Por qué? Como dijimos, se mantiene en la misma curva de indiferencia. Pero a ver, ¿por qué se da esto? Por decirte, si a ver, sabemos que los precios han disminuido, entonces para el consumidor, el bien X2 se le hace relativamente más caro que el bien X1. Como se ha hecho relativamente más caro el bien X2 que el bien X1, el consumidor prefiere consumir más del bien X1 y consumir menos del bien X2. ¿Ya? Ya está en este punto B. Ahora, para que pase del punto B hasta el punto C es el efecto ingreso. ¿Pero por qué se da esto? Como ha variado los precios, los precios y la relación de precios, el poder adquisitivo del consumidor ha aumentado. Entonces, como aumenta el poder adquisitivo, se traslada desde B hasta C. Y ese es el efecto ingreso. La suma del efecto sustitución más la suma del efecto ingreso es el efecto total. ¿Ya? Ahora, vamos a hallar la paradoja de Giffen. A ver, cuando dice la paradoja de Giffen, no tiene nada que ver con los ingresos, solamente tiene que ver con los precios. ¿Esto qué quiere decir? A ver, antes de hacer esto, nosotros sabemos, nuestros primeros cursos de economía nos dicen que si el precio de un bien aumenta, la demanda de ese bien tiene que disminuir. Esa es la ley de la demanda, ¿cierto? A ver, ahora, pero con Giffen cambia esto, pues es una paradoja. ¿Qué pasa si aumentan los precios? Si aumentan los precios, la demanda de ese bien aumentará, ¿ya? Y eso se ve de esta forma, ¿ya? Es decir, la demanda del bien X1, la derivada parcial del bien X1 respecto a la derivada parcial del precio de ese precio, tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Ahora, la derivación de las curvas de demanda. Vamos a empezar con la derivación de la curva marshalliana, y la cual nosotros sabemos que depende de los precios, de los ingresos, y como son dos bienes, precio 1, precio 2 y de los ingresos. Aquí, lo único que vamos a hacer variar es el precio del bien X1, que en este caso es precio 1, y va a mantenerse fijo el precio 2 y va a mantenerse fijo los ingresos, ¿ya? Por eso tienen este sombrerito, ¿ya? Para suponer que nosotros que se mantienen fijos. Ahora, a ver, vamos a verlo gráficamente. El consumidor se enfrenta a dos bienes, X2, X1, y empieza en este punto que está aquí, en el punto A. Ahí está maximizando su utilidad, pero al disminuir el precio del bien X1, como dijimos, la retención presupuestaria va a girar un poco a la derecha y va a pasar hasta acá, a la segunda recta presupuestaria, y el consumidor va a maximizar su utilidad aquí en el punto B, y cuando
siga disminuyendo el precio del bien X1, va a seguir girando hacia la derecha y entonces va a maximizar en este punto, en el punto C. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Solamente ha variado el precio 1, ha disminuido en este caso y se ha mantenido constante el precio 2 y los ingresos. Ahora hacemos debajo de esto una gráfica similar en la cual en el eje vertical colocamos el precio, el cual está variando, y aquí en el eje horizontal colocamos la cantidad del bien X1. Empezamos aquí. A un precio 1, el consumidor en este punto A consume X1, que está aquí. Esto sería aquí. Pero como el precio del bien X1 disminuye, entonces el precio de que está aquí disminuye. ¿Y cuánto consume cuando el precio disminuye? El punto B, que es X1, X1, 2. X1 subíndice 1, 2. ¿Ya? Pero si sigue disminuyendo, el consumidor va a consumir más porque ha disminuido el precio. ¿Ya? Y al unir estos puntos, todos los puntos que estamos aquí, se genera la curva de demanda marshalliana, ¿ya? En la cual ha variado solamente el precio 1 y se ha mantenido constante el precio 2 y los ingresos. ¿Ya? A ver aquí, esto es importante. Si cambia el precio 2 o los ingresos, la curva de demanda que está aquí se va a tender a desplazar, ya sea bien para arriba, se desplaza para arriba, para la derecha, o bien se desplaza para abajo, para la izquierda. ¿Ya? Siempre y cuando varíe el precio 2 o los ingresos. Pero si solamente varía el precio 1, la curva de demanda no se desplaza, sino que solamente va moviéndose de punto en punto. ¿Ya? Ahora, la derivación de la curva de demanda compensada. Como sabemos, la demanda compensada depende de los precios y de la utilidad dada. ¿Ya? Como estamos hablando de dos bienes, también depende del precio 1 y del precio 2 y de la utilidad dada. Ahora, también igual que el anterior, solamente vamos a hacer variar el precio del bien 1 y va a mantenerse constante el precio 2 y la utilidad dada, que ya sabíamos que se mantiene constante. ¿Ya? Ahora vamos a verlo cómo es gráficamente la derivación de la curva de demanda compensada. Como habrá algo interesante que decir de esto, de la curva de demanda compensada. Solamente en la curva de demanda compensada se da el efecto sustitución. Y como solamente se da el efecto sustitución, solamente el consumidor variará en la misma curva de indiferencia. No cambiará, no se desplazará a otra curva de indiferencia. ¿Ya? A ver, acá todos estamos suponiendo que el precio del bien X1 disminuye. ¿Ya? Estamos suponiendo que el precio del bien X1 disminuye. Aquí tenemos la restricción presupuestaria. Si P1 disminuye, siempre se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño. La pendiente siempre va a ser también más pequeña. ¿Ya? Y eso se ve aquí. Cada vez tengo un precio dado, el precio del precio 1 dado, pero si disminuye, su restricción presupuestaria disminuye su pendiente. Y aquí sigue disminuyendo. ¿Ya? Y los puntos que maximiza el consumidor va a ser en este punto que está aquí, en este punto que está aquí y en este punto que está aquí. Al igual que en el anterior, dibujaríamos una gráfica por debajo, en la cual en el eje vertical estarían los precios, en el eje horizontal el bien X1, y solamente jalemos los puntos, ¿no? Por si aquí en este punto el precio 1, 1, y se consume X1, 1. Aquí, si disminuye el precio, disminuye el precio del precio 1 al precio 2, así, precio 1, 2, disminuye, la cantidad consumida de ese bien es X1, 2. Pero si sigue disminuyendo, el precio hasta precio 1, 3, la cantidad consumida va a ser X1, 3. ¿Ya? Siempre va a disminuir. ¿Qué es lo importante de recordarse de esto? Que la demanda compensada solamente se da el efecto sustitución. ¿Ya? Ahora, la relación entre la curva de demanda compensada y la marshalliana. Como vemos, la curva que está aquí de azul es la demanda compensada y la curva que está aquí de verde es la demanda marshalliana. Como vemos, la que tiene más elasticidad de estas dos curvas es la curva de demanda marshalliana. ¿Por qué? Porque a esta le afectan dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. En cambio, solamente la demanda compensada, lo único que le afecta es el efecto sustitución. Por eso es menos elástica. ¿Ya? Ahora a ver qué más sigue. Allá esto es lo adicional. A ver, el video va a quedarse aquí. Esta es la parte 1. Y la parte 2 también del capítulo 5 va a tener, en donde vamos a explicar el lema Shepard, la identidad de Roy, la ecuación de Slutsky, la derivación de la ecuación de Slutsky, paso a paso,
también la elasticidad de la demanda, sea precio o sea ingreso, también la variación compensada. Vamos a explicarlo paso a paso, la variación compensada. También vamos a explicar el excedente del consumidor. Hasta ahí, todo. Eso vendrá en el video siguiente, en la parte 2. Gracias.